Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de pláticas sobre las autobiografías de las científicas que trabajan en el Instituto de Ecología aquí en Pátzcuaro. Esto en el ciclo de mujeres científicas, múltiples caminos por la ciencia. Estos en homenaje al Día Internacional de las Mujeres, también como un homenaje a la maestra Graciela Calderón de Redowski, que fue una de las fundadoras del Centro Regional del Bajío, de aquí en Pátzcuaro, y también como darles un ejemplo a las chicas, principalmente a las chicas, aunque no es exclusivo, sino es un ejemplo para todos, de que se pueden dedicar a la ciencia y están en un momento en que pueden tomar la decisión o buscar diferentes caminos para poder pues estar presentes en nuestra sociedad como mujeres muy fuertes. Les dejo el micrófono con la doctora Brenda Bedoya, quien les va a contar su jornada hacia la ciencia. Gracias, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. Antes de comenzar, les doy las gracias a todas las personas que están de manera presencial y de manera virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos a este ciclo de conferencias y a esta plática que he titulado Los sueños de una chica purépecha que quería estudiar las plantas. La idea de estas pláticas están organizadas por el Instituto de Ecología y por el Ayuntamiento de Pátzcuaro. Entonces, la idea es que se nos invitó a las mujeres que trabajamos en el INECOL para que les platicáramos un poquito de manera autobiográfica cuáles fueron los pasos o los mecanismos que seguimos para convertirnos en mujeres científicas. Entonces, mi plática, al igual que el resto de las pláticas, están enmarcadas en un ciclo de conferencias que conmemoran el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Niña en la Ciencia. Para todas las mujeres es una fecha muy importante, el 11 de marzo, porque es una fecha en la que nosotros como mujeres clamamos justicia, clamamos igualdad, clamamos respeto. Y les puse esta frase que me gusta mucho y que yo creo que todas las mujeres en algún momento es lo que deseamos. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, nosotros también estamos conmemorando la vida y obra de la maestra Graciela Calderón. Ella fue una investigadora que trabajó aquí en el Instituto de Ecología en esta sede de Pátzcuaro y ella falleció a inicios de este año. Ella fue una botánica mexicana muy reconocida a nivel nacional e internacional. Ella hizo estudios sobre sistematización de los recursos vegetales en obras muy importantes como la Flora del Bajío y la Flora del Valle de México. Y ella, junto con su esposo, el doctor Redowski, que aquí se ven en la imagen, ellos fundaron el Centro Regional del Bajío. Entonces, a ellos les debemos que aquí la comunidad pátzcuarense tenga un instituto de investigación hoy en día. Y bueno, para comenzar, entrar ya de lleno en la plática, pues les he de platicar que nosotros fuimos 4 hijos, yo soy la mayor de ellos. Mis hermanos varones, ellos son médicos veterinarios, mi hermana es maestra de educación física, mis papás son maestros, mi papá también es veterinario, creo que ser veterinario en la familia ya es una tradición. Mi mamá es química y bueno, pues nosotros crecimos aquí en Morelia. Y ustedes se preguntarán en este punto, bueno, ¿y por qué dice los sueños de una chica purépecha? Pues es así porque mi mamá nació en Charapan, que es un pueblo metido en la sierra, en la meseta purépecha. Es de un pueblo, ella es originaria de Charapan y para nuestro bien, toda nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros familiares, pues provienen de esta región. La meseta purépecha es una zona que se encuentra en el occidente del estado de Michoacán. Para algunos autores dicen que equivale a 12 municipios, otros autores dicen que son 22 municipios, pero finalmente aquí en la imagen lo pueden ver, es esta zona marcada de amarillo.
Y este es el pueblo de donde nosotros somos. Aunque no haya nacido ahí, créanme que lo siento en el alma como un pueblo mío. Este es el pueblo de Charapan. Quiero platicarles un poquito cómo es la vida entre los purépechas. Y ustedes lo saben porque Pátzcuaro es uno de esos municipios que se reconocen como un municipio purépecha. Como lo pueden ver el día de hoy, pues traigo una vestimenta típica de la región. Las mujeres desde muy pequeñas siempre utilizan faldas largas, sus delantales, sus blusas son tejidas a mano, son bordadas. Los hombres generalmente utilizan gabanes que son de lana. Y las casas típicas, aunque ya no hay muchas ahorita, como lo ven en la imagen, están hechas de madera, a las cuales se les llama trojes. Y estas pues resguardan bastante bien, son muy calientitas y finalmente toda esta zona purépecha está en bosques fríos, bosques templados. Nuestras tradiciones son muy importantes. Para nosotros, las fiestas patronales son lo máximo. Ustedes mejor que nadie lo saben. En estas fiestas se suspende cualquier actividad porque son fiestas de peso en las comunidades. Las personas dejan de hacer sus tareas esenciales, los chicos, los estudiantes dejan de ir a la escuela durante el periodo de las fiestas. Y como pueden ver en la imagen y quizá en otras partes de México, pues es muy popular la fiesta o el Día de Muertos, pero nosotros en nuestras comunidades tenemos muchas más fiestas más allá del Día de Muertos. Nuestra música y nuestra danza, pues también la gente desde temprana edad, los niños, los jóvenes, atienden a este gusto por la música. En nuestra cultura, las pirecuas es la música de los purépechas, es la música, es ese canto en un lenguaje purépecha. Las danzas, pues también es muy popular la danza de los viejitos, pero más allá de la danza de los viejitos, nosotros tenemos la danza de los cúrpites, la danza de los moros. No sé si ustedes conozcan alguna otra danza que quieran compartir. ¿No? No. Ajá, la danza sí es una danza también muy, muy importante. No tengan miedo, créanme que pueden hablar con toda confianza. Y bueno, ¿qué decir de nuestra comida? La comida en la cultura purépecha nos une. Todo está alrededor de la comida. Siempre en el desayuno, en la comida, en nuestras festividades, todo ronda alrededor de la comida. Tenemos comida propia para ciertos eventos. Por ejemplo, para el Día de Muertos, al menos en Charapan, es típico los nacatamales. No sé si los han comido ustedes. Sí, ¿verdad? En la época de cosechas, cuando se cosecha el maíz, es típico también las corundas con un churipo. Entonces, realmente esas comidas son típicas de esta zona, no las van a encontrar en ninguna otra parte de México. ¿Y qué pasa con el nivel de escolaridad? Tristemente, también somos un pueblo en el que no todos tenemos la oportunidad de asistir a la escuela. Imagínenselo así, se los voy a poner muy, muy sencillo. De cada 100 personas, 10 personas no saben leer ni escribir. 61 personas asisten solamente a la primaria y secundaria. Y ya solamente 14 personas estudian la preparatoria. Y solamente 11 personas llegan a estudiar una carrera. Entonces, como pueden ver, la mayoría de nuestros niños y de nuestros jóvenes solamente llegan hasta nivel de primaria y secundaria. La vida en el pueblo purépecha tiene otra cosmovisión, otra forma de ver la vida. Las prioridades son muy diferentes a esta cultura occidental que de repente nosotros tenemos. En nuestra cultura se nos acostumbra a que las mujeres tienen que aprender las tareas propias de la casa y a temprana edad deben casarse. Y los hombres pues igual irán a la escuela en los primeros años de vida, pero posteriormente ellos se dedicarán a tareas como el campo, ¿no? La agricultura, la ganadería.
No sé si estoy en lo correcto o les estoy mintiendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno, cuando me hacen así, entiendo que sí es así. Bueno, pues yo quisiera a partir de esta diapositiva platicarles mi experiencia, o sea, propia, ¿no? ¿Cómo fue para mí esta vivencia? Aunque viví en Charapan los primeros años de vida, en lo que mi mamá terminaba de estudiar, ya cuando ella terminó regresé a Morelia, pero no recuerdo una sola vacación que no haya estado en Charapan. O sea, yo gozaba estar en el pueblo. En las vacaciones de Semana Santa, en verano, en Navidad, siempre estaba allá, ¿no? Era un gusto, era una necesidad el estar en el pueblo. Y obviamente, pues durante ese tiempo estaba bajo el cuidado de mis abuelos y de mis tíos. Aunque ustedes no lo crean, en realidad, como lo pueden ver en la imagen, era una niña muy chiviada, decimos acá, ¿no? Muy penosa. Afortunadamente creo que con el tiempo se me fue quitando un poco. Y la vida en el pueblo pues es muy diferente a la de la ciudad. Yo recuerdo que mi abuela tenía un jardín muy grande y lo que hacía en las mañanas en verano era levantarme tempranísimo para ir a cosechar las nueces que caían del árbol. Me acuerdo que me gustaba hacer travesuras, en el sentido de que mi abuela tenía unas plantas que se llaman aretitos. No sé si las conozcan. De hecho, aquí en la imagen están, es el género fucsia. Pero ella tenía estas plantas y yo de traviesa me gustaba ir y apretarles el botoncito antes de que tronara, ¿no? Me encantaba la sensación, no sé si más de alguna de ustedes lo ha hecho, pero bueno, a mí me gustaba mucho. Entonces, estos días en Charapan, en esa época, me gustaba mucho, me gustaban las flores, me encantaban el aroma, los colores. Cuando iba ya tenía a mis primos, a mis amigos y nos encantaba ir al bosque. Como decimos aquí, yo era la caponera, yo era la que organizaba, la que decía, tráiganse el atún, las sardinas, el pan. Y era divertido, o sea, era muy padre estar en el bosque. Entonces, cuando estaba ya en la primaria, una de mis primeras experiencias ya en la parte académica era que nuestra primaria iba a ir a concursar, ¿no? Iba a ir a un concurso de televisión. Uy, para aquellos ayeres pues era lo máximo ir a la televisión. Entonces me dijeron, Brenda, tú vas a ir en la materia de ciencias naturales. Y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Estuve muchísimos meses estudiándome el libro de quinto de primaria. Me lo sabía al derecho y al revés. Y bueno, pues llegó el mentado día de la exposición, bueno, más bien de la pregunta y me dijeron, a ver, ¿puedes mencionar el nombre de una planta tóxica? Y yo así, en ese momento estaba en blanco, y decía la bembericua, pero pues decía, y no me van a entender qué es la bembericua, cuando para nosotros pues es una planta sumamente tóxica. Entonces yo a lo rápido dije, bueno, pues el hongo rojo, y me la tomaron como buena. Bien pudieron no haberlo hecho, porque finalmente el hongo no es una planta, pero bueno, al final del día me tuvieron como buena la respuesta. Y bueno, ya después entré a una prepa agropecuaria, una prepa en la que nos enseñaban cosas del campo, nos enseñaban a cultivar hortalizas, también nos enseñaban cómo criar a ganado vacuno, las vacas, los cerdos. Y aunque yo sabía y aunque mi gusto por la naturaleza estaba desde muy niña, no tenía muy claro qué carrera iba a estudiar. Entonces, pues no sé, mi abuelita me decía, hija, tienes cara como para ser doctora, para ser médico. Y yo en mis entrañas decía, pero es que a mí me da miedo la sangre y ni siquiera tengo el valor para darle la fortaleza al paciente ni a los familiares. Y decía, no, medicina descartada. Luego me decía mi mamá, hija, pues quizá odontología, porque a lo mejor podrías combinar un poquito los labores de la casa en un futuro con la carrera, ahí poniendo tu changarrito en la casa, ¿no? En tu casa. Y yo decía, no, yo traje brackets toda mi vida, entonces decía, no, yo nada que ver con dientes. Y bueno, finalmente en la prepa hubo un día en el que nos dijeron, hoy les vamos a enseñar a castrar unos cerdos.
No, no, no. O sea, entre la manipulación del animal, la sangre, los gritos, los chillidos, yo dije, no, lo siento mucho, aunque mi familia todos sean veterinarios, yo no voy a ser veterinaria, definitivamente no. Entonces, en automático ese día descarté veterinaria. Y luego tenía cierto gusto por ser ingeniero agrónomo. Entonces le decía a mi mamá, yo quisiera ser ingeniero agrónomo, pero quisiera irme a la Narro. Me dijo, no, no, no estás loca, ¿qué vas a andar haciendo tú por allá en el norte del país y tú sola y tú de mujer? No, eso no puede ser, ¿no? Entonces yo también en ese punto dije, bueno, a ver, eso no se puede, ok. Y no me llegó la frustración de decir, no, no vas a ser ingeniero agrónomo, sino más bien dije, bueno, ¿qué opciones tengo yo aquí en mi estado, en Morelia, que yo pueda estudiar? Y dije, bueno, biología. Y sí, finalmente opté por biología. Y en los primeros meses los familiares me decían, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Dónde vas a trabajar? Entonces, y por otro había gente también que me decía, esos son hippies, esos se drogan, eso no. Entonces, entre dimes y diretes, yo inicié la carrera de biología y al día de hoy no me arrepiento. Es una carrera muy bonita, muy diversa. En la carrera veíamos diferentes materias, que si de aves, que si de mamíferos, que si de reptiles, que materias de biología celular, donde veíamos la célula, los tejidos, veíamos materias que tenían que ver con la contaminación del aire, del agua, materias que tenían que ver con los ecosistemas, con los tipos de vegetación. Entonces, de repente ver tanta diversidad también me ofuscó y ahora mi problema era, sí, ya estoy en biología, pero ¿y ahora en qué me voy a especializar? Porque pues no puedo hacer todo esto, ¿no? Y sí tenía algunas materias favoritas. Me gustaban obviamente las de botánica, que son el estudio de las plantas, pero también me gustaban materias que tuvieran que ver con genética o con cuestiones moleculares. Algo que me ayudó mucho durante la carrera fueron las prácticas de campo, porque además de ver las cosas teóricas, los temas teóricos en el salón de clases, nos llevaban a hacer viajes, nos llevaban a la playa, a los bosques, dependiendo del tema que estuviéramos viendo. Y para mí, pues era una experiencia novedosa en muchos sentidos. En primera, porque ya me sentía casi independiente, ¿no? Ya no estaba con mis papás, ya sentía que yo podía manejarme sola, ¿no? Por lo menos esos días en el viaje de campo. Y también era bonito porque mis compañeros ya hablaban y pensaban y sentían y tenían el mismo gusto que yo por la biología. Y además, nada se compara con de repente vivir las cosas en carne propia, ¿no? Ver de repente una tortuga enorme, acariciarla, ver cómo está desobando. Las cosas cuando las vives es otra experiencia completamente diferente. Algo que también me ayudó un poco a ir definiendo qué estudiar en biología fueron las estancias de investigación. Entonces, a partir del tercer año en la carrera, uno podía irse a hacer una pequeña estancia a otra universidad en cualquier parte del país. Y más o menos era como julio y agosto, más o menos como un mes y medio. Y en ese tiempo uno iba con otro investigador, él fungía como tutor y uno hacía un proyectito muy, muy cortito. Entonces, el primer año que fui, me decidí irme a la Universidad de Colima. Y ahí trabajé con cuestiones de etnobotánica. Ustedes me dirán, ¿y eso qué es? Bueno, la etnobotánica es una rama de la biología que estudia cómo las personas de una comunidad utilizan sus recursos, en este caso las plantas. Y ahí en Colima, lo que estuvimos estudiando es esta planta que se ve en la imagen, le llaman palma real, o su nombre científico es Sabal mexicana. Y esta planta estábamos viendo cómo las personas la utilizaban. Seguramente ustedes la han visto en Semana Santa, cuando llevan estas palmitas tejidas a bendecir, que son las que ponemos a la entrada de nuestras casas. ¿Sí las conocen? Ok, entonces esas palmas, ese penacho de hojas provienen de esta palma.
Entonces, digamos, la gente en Colima, en esa zona, cuando ellos colectaban la planta, lo hacían de manera cuidadosa, de tal manera que no maltrataban a la planta. Pero ¿qué pasaba ya con las generaciones jóvenes, con los niños, con los jóvenes que ayudaban a los papás o a los abuelos? Ellos, por hacerlo de manera rápido, cortaban la punta de la palma, entonces en automático las palmas tienen un crecimiento monopodial. Monopodial significa que solamente tienen un tallo principal y que si tú les cortas en la punta, la planta muere. Entonces ahí ya estaba habiendo un problema en que las nuevas generaciones no sabían cómo manipular la planta sin maltratarla. Entonces eso es lo que estudiamos en ese primer verano de la investigación. Me gustó tanto Colima que al siguiente año regresé. Y no regresé por el novio, ese tipo de cosas, ¿no? Regresé por el gusto a la biología. Entonces, en esta segunda estancia de investigación, aquí le di otro giro completamente diferente. Aquí trabajé con mariposas nocturnas. ¿Y qué era lo que hacíamos? Que en la noche poníamos una especie de manta blanca y poníamos una lámpara y en automático empezaban a llegar miles de mariposas, como lo pueden ver en la imagen. Y yo estudié estas mariposas que pueden ver aquí, que se parecen como avioncitos, se llaman esfíngidos. Y lo que hacíamos es que las colectábamos, las procesábamos para formar una colección biológica, como lo pueden ver en la imagen, y poder estudiarlas. Entonces ahí empecé a meterme en temas de taxonomía y diversidad. La taxonomía se encarga de clasificar a los seres vivos, de darles un nombre. Entonces ese fue mi primer acercamiento con la taxonomía. Y bueno, ya la tercera estancia de investigación, que era ya la última que me permitía la carrera, fue aquí en el Instituto de Ecología en Pátzcuaro. Y quién iba a decir que años después aquí sería donde yo terminaría trabajando. Y aquí obviamente pues trabajé con plantas. Me agradó tanto que al final del día es a lo que me dedico, al estudio de las plantas. Yo recuerdo mucho la primera vez que tuve la oportunidad de ver una planta a través de un microscopio. En este caso se llaman estereoscopios. Pero cuando yo la vi a través de esa lupa de aumento, todo aquello tuvo sentido, o sea, fue maravilloso. Yo de repente veía a veces que las hojas eran aterciopeladas, eran blanquecinas, pero ya poderlas ver a nivel del microscopio fue maravilloso. ¿Por qué? Porque como lo ven en la imagen, yo encontré que ese aterciopelado que se veía en las hojas, en realidad podían ser pelos ramificados, pelos glandulares, como se observa aquí en la imagen, con una como gotita. Entonces, ver todo aquello a nivel microscópico me parecía algo increíble. Y bueno, así fue como yo terminé la carrera, ya enfocada en plantas. Mi tesis de licenciatura fue ya en un grupo muy particular que se llama Desmodium. Es una leguminosa, así como el frijol, el chícharo, y estudié ya cosas de morfología. ¿Qué pasó justo cuando yo termino la carrera? Pues, aunque mi madre me decía que no le hice caso y me casé a muy temprana edad. Obviamente para los purépechas, pues para casarme de 24 años, ya estaba prácticamente dejada, ¿no? Las chicas ahí se casan a los 14, 15 años. Pero para nosotros quizá, para la ciudad, pues 24 años todavía era muy joven. Finalmente me caso, tengo a mi hijo y bueno, pues a partir de ese momento me convierto en mamá. Eso fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Ya fue un antes y un después. Finalmente ya no era nada más mi vida, mis deseos, ya tenía que ver por mi hijo, ¿no? Por su bienestar. Y en este punto yo me preguntaba, ¿qué vas a hacer, Brenda? ¿Tienes ya ahora un marido? ¿Tienes ahora un hijo? Pero también, ¿qué quieres tú? ¿Cuáles son tus sueños? Entonces, en ese punto dije, bueno, ok, esto simplemente es cuestión de reorganizar todo. Y a partir de ahí tuve que
organizar muy bien mi tiempo para poder cuidar de mi casa, de mi familia y a la vez continuar con los estudios, porque era muy obvio que con una carrera a nivel de licenciatura no iba a poder convertirme en una mujer científica. Obviamente tenía que continuar estudiando. Y bueno, pues así fue. Los próximos 8 años me dediqué entre la casa, mi hijo, la escuela, y hice una maestría y un doctorado en manejo y conservación de recursos naturales aquí en la Universidad Michoacana. Y pues no fue fácil, pero sí se puede, ¿no? Ya para mí la hora de trabajo siempre era en el momento que mi hijo se dormía, ¿no? Las 9, 10 de la noche era cuando realmente empezaba yo a hacer mis trabajos escolares. Pero bueno, pues finalmente fue muy formativo y pues no me arrepiento. Durante esos años de la maestría y el doctorado, pues me dediqué a colectar unas plantas que yo estudio, que la gente las conoce como mirtos y chías. No sé si ustedes las conozcan o hayan tomado alguna vez el agua de chía, ¿sí? El agua de limón con chía. Pues esas semillitas son de estas plantas en las que yo me especializo. México es el país más diverso de chías y mirtos. Entonces, todos estos años me las pasé estudiándolas, entendiéndolas, colectándolas, revisando muchísimos ejemplares, muchísimas plantas para poder identificarlas. Y con mucho gusto les puedo decir que después de muchos años soy una de las expertas a nivel nacional en este grupo de plantas. Finalmente, en el 2014, logro entrar al Instituto de Ecología aquí en la sede de Pátzcuaro. Ustedes deben de saber que el Instituto de Ecología, la matriz, está en Jalapa, pero aquí en Pátzcuaro tenemos una sede. Esta sede inicialmente estudiaba o tenía como objetivo el estudio de la flora de la región, de las plantas de la región. Y bueno, yo al entrar al instituto, ¿sí reconocen esta fachada? ¿Sí? Está enfrente del Seguro Social. Bueno, pues ahí estamos para lo que se les ofrezca. Entonces, al entrar al instituto, yo entré como técnico y entré asociada al herbario. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es un herbario? Un herbario es una colección de plantas. Es como si fuera una colección de libros, pero en lugar de libros hay plantas que están ya secas, se llaman deshidratadas, y estas plantas están acomodadas aquí en estos anaqueles. Cada una de estas plantas proviene de diferentes partes de México, incluso de otras partes del mundo. Y cada planta, aquí pueden ver en la imagen, este es un pino, esta es la chía, que es la que yo estudio, es una cactácea, esta es una orquídea. Entonces, cada planta, cada ejemplar, tiene la planta herborizada, es decir, seca, y tiene una etiqueta con la información de cómo se llama esa planta, su nombre científico, su nombre común, dónde fue colectada la planta y en qué época. Entonces, lo que me encargo yo en el instituto es de toda esta información que está en estas etiquetas, ingresarla a una base de datos para tener esta información en tiempo real y podamos saber cuántas especies tenemos nosotros en nuestro herbario. Además de estas actividades, hay momentos en los que me pongo a revisar las plantas o los ejemplares. Y bueno, para mi sorpresa, siempre he pensado que los herbarios son como unas minas de oro, donde la información está lista ahí para ser procesada, para estudiarla. Un herbario no solamente nos sirve a los biólogos o a los botánicos, le sirve a los químicos, le sirve a los médicos, a los ingenieros forestales, a los ingenieros agrónomos, a los conservacionistas. Entonces, los herbarios son fuente de información y cada que yo veo de repente plantas, sobre todo del grupo que yo trabajo de las chías, pues me ha tocado la suerte quizá de que siempre estoy viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, en los últimos años he descrito pues alrededor de 10, 15 especies nuevas para la ciencia. Y estas plantas, pues,
Las he nombrado de diferentes maneras. Esta, la primera, Salvia calderoneae, la nombré en honor a la maestra Graciela Calderón. Esta otra zamoranensis, en honor al cerro donde la encontramos. Y así he estado encontrando algunas otras. Por ejemplo, esta Salvia Gómez Pompae, la describimos apenas el año pasado. Y curiosamente esta planta, nosotros la vimos en el herbario y dijimos, no, pues es nueva. Entonces fuimos al campo a colectarla y al momento que estábamos haciendo el documento donde la estábamos describiendo, nos dimos cuenta que sus semillas ya las vendían en Europa, que de hecho ustedes las pueden comprar en internet, pero la planta se la habían llevado los ingleses y ellos la patentaron, ellos la estaban vendiendo como con el nombre bajo otro nombre, pero en realidad pues no era lo correcto, ¿no? Su especie era una especie completamente nueva y no un híbrido. Esta salvia purépecha pues refleja un poco el cariño y el amor que tengo por el pueblo purépecha. Es una planta que encontramos ay, se me fue el nombre. En Patamban, cerca de Patamban. Y aquí curiosamente es que esta planta la describimos y posteriormente nos dimos cuenta que la gente del pueblo ya la utilizaba desde tiempo atrás. En Patamban, en la fiesta patronal, siempre en las calles hacen unos tapetes de flores, utilizan los pétalos. ¿Sí han ido ustedes a Patamban? ¿No? Algunos sí, ¿verdad? Entonces es muy bonito esos tapetes como lo muestra la imagen, esos tapetes coloridos, y bueno, ellos ya utilizaban a Salvia purépecha, pero sin darse cuenta que era una especie nueva. Y bueno, en el transitar pues de mi estancia en el INECOL, el instituto, como les mencionaba hace rato, se dedica a estudiar las plantas de esta región, las plantas de Guanajuato, Querétaro y la parte norte de Michoacán. Entonces, la idea es que en algún momento se publique un libro detallado con todas las plantas que existen en la región, no solamente en los bosques, sino también en los desiertos, en las banquetas de las casas, en los jardines. La idea es que estén todas las plantas de esta zona y por ahora se está publicando en pequeñas revistas, como para irle dando un avance al trabajo. Este trabajo tiene más de 30 años y bueno, este trabajo también ha requerido que no solamente, pues nos ha forzado más bien a empezar a estudiar otros grupos. Ustedes deben saber que los taxónomos también estamos como en vías de extinción, no hay mucha gente que se dedique a la taxonomía, entonces lo que ha tocado es empezar a estudiar otros grupos y yo desde hace algún tiempo he empezado a estudiar los helechos y bueno, pues con la finalidad de aportar a este proyecto de Flora del Bajío. También con los compañeros en el instituto los apoyo en otras áreas. Hay gente que trabaja con temas de polinización, hay gente que trabaja con cosas de conservación, les apoyo en las colectas, en los listados florísticos. Y bueno, pues algo importante también en este instituto son los estudiantes. Ustedes pueden en algún momento acercarse al instituto y hacer sus prácticas profesionales o su servicio social. Entonces, los estudiantes al final del día siempre inyectan como nueva energía, ¿no? Nos hacen a nosotros renovarnos, estar estudiando, porque ya uno no puede de repente decirles, no sé. Entonces, uno tiene que estar a la vanguardia para poder responder todas sus dudas. Y bueno, en este proceso de convertirse uno en una persona científica, siempre hay mentores, ¿no? Esos tutores que de alguna manera nos apoyan, nos brindan su experiencia, la comparten y pues a ellos se les agradece. También a las instituciones donde nosotros nos formamos. Dentro de muy poco ustedes tendrán que elegir una carrera y tendrán que ver en qué institución van a ingresar. Afortunadamente aquí en la región, pues ya hay nuevas instituciones a nivel
a nivel superior. Por ejemplo, está el Tecnológico de Cherán, está la Universidad Intercultural, además de la Universidad Michoacana, que incluso tiene casas de estudiantes donde ustedes pueden ahí, les pueden dar hospedaje y comida. Entonces simplemente hay que buscar esas alternativas. Aquí en el Instituto de Ecología, pues también tenemos un equipo de trabajo donde entre todos colaboramos y aunque cada quien es experto en diferentes áreas, pues llega un punto en el que todos aportamos nuestro conocimiento para hacer algún proyecto en común o para en bien de la ciencia. Y bueno, el Instituto de Ecología tiene 2 programas a los cuales los invitamos. Si a ustedes en algún punto les interesa formarse como científicos o simplemente están interesados en hacer una carrera profesional, pueden ustedes asistir al instituto. Hay 2 eventos. Un evento se llama Casa Abierta y ese evento es en diciembre, donde el instituto abre las puertas a la sociedad y en esos días se dan talleres, charlas, exposiciones y cualquier persona puede acercarse y ver y nosotros darles a conocer qué es lo que nosotros hacemos. También el instituto tiene otro programa que se llama Programa al Fomento por el Interés en la Carrera Científico en Niños y Jóvenes y ahí ustedes pueden en algún momento acercarse. Este programa lo que hace es que por varios días ustedes están con un científico en el INECOL y aprenden cuáles son las tareas o las actividades que ellos hacen y de alguna manera, para que les quede un poco más claro, de una manera más vivencial, cómo es el trabajo o cómo es la labor de un científico. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Este es mi nombre completo y aquí está mi correo electrónico por si gustan escribir, si tienen alguna duda. Puede ser en cualquier momento. Realmente cuando a uno le apasiona su carrera, lo que hace, no hay un límite de tiempo. Siempre están las tardes, las noches, los fines de semana, las vacaciones para hacer lo que nos gusta. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Aquí también están las ligas de algunas de las fotos que se utilizaron para darle el correcto crédito. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, alguna queja. Sí, adelante. Sí, de alguna manera, pues sí, quizá esa parte nos hace falta un poquito más como enfatizar o crear proyectos que vinculen a estas personas y su conocimiento tradicional. De alguna manera, cuando nosotros vamos al campo y colectamos las plantas, casi siempre nos acompañan personas de la localidad y es muy común que nuestras etiquetas que acompañan a las plantas ellos nos informen o nos dan información del uso que le dan a la planta y también del nombre común. Esa información que nos brindan las personas en el momento de la colecta de la planta sí se ingresan a los ejemplares. Pero también sería muy interesante en un futuro tener algún proyecto o generar algún documento, algún manual de los usos y saberes pues del pueblo purépecha, porque no hay. De hecho, en toda la región son muy pocos los trabajos. Hay un trabajo para aquí la zona lacustre de Pátzcuaro, hay otro creo que es para Pamatácuaro, pero pues el resto de los pueblos no hay ningún trabajo de índole etnobotánico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, pues por mi parte entonces sería todo. Muchísimas gracias.